el tiempo apremia. Entonces estamos estudiando si es posible o no salir de la apostasía. La apostasía es el tema que nos ha estado ocupando ya en esta última semana y creo que nos llevaremos unas 2 o 3 emisiones en esta para tratar este interesante tema por lo actual, por lo nocivo que es para la iglesia cristiana, por los efectos negativos que ha producido en la historia y también por lo profético. Estamos en tiempos de apostasías. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en el en el capítulo 59 de Isaías. Miren ustedes los efectos de la apostasía y miren y verán cómo Dios habla aquí a través de su palabra. Isaías 59, 8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Allí está el texto ya proyectado. Continúo, por esto se alejó de nosotros la justicia. Ay, Señor Jesús, sí. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Sigue describiendo la condición de ese pueblo en ese entonces. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. 11. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Ah, Señor, vamos a orar. Aleluya, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, etcétera. Toda esta descripción muestra los efectos nefastos de la apostasía en un pueblo. Por eso vamos a orar una vez más a nuestro Dios que nos guarde de ella. Padre Celestial, bendecimos tu nombre maravilloso en esta hora, Padre, a pesar de este retraso, aquí estamos de nuevo. Gracias por este pueblo que está conectado. Gracias por aquellos que nos escuchan a través de las estaciones de radio, de la internet y en banda. Gracias por Betel TV. Gracias, Señor, por todos aquellos que de una forma y otra hacen posible que llegue tu palabra a los oídos, a la mente, al corazón de tantas almas. Te presento la vida de los rectos de corazón, de los que te tememos. Que nos guarde, Señor, de este mal llamado apostasía. Mira cómo lo describe el profeta Isaías, cómo el pueblo gime, Señor, en esa condición y cómo, oh Dios, tú ofreces tus brazos extendidos para sacarnos de esa condición quienes han caído en ella. En esta tarde te presento entonces este pueblo, mi vida y la palabra, para que la misma corra y sea glorificada. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de la condición del apóstata y la pregunta ¿es posible salir de esa condición? La respuesta bíblica es sí. La primera condición para salir de la apostasía es aceptando la corrección divina. Dios usa la corrección, la disciplina para hacer volver al apóstata de su mal camino, porque además de ser la apostasía un antivalor, obviamente es un pecado contra Dios. Es echar atrás a la espalda, la palabra es darle la espalda al Señor, es olvidar su palabra, es haber estado en el camino recto y haberse apartado. Todo esto ofende al Señor. Entonces, esa es la primera condición, aceptar la corrección. La segunda es reconocer sinceramente esa condición. Aquí acabamos de leer en Isaías cómo se reconoce. Miren, están en una condición lastimera, como osos, como palomas, gimen lastimeramente. O sea, describe de una manera hasta poética. Isaías tiene un lenguaje tan hermoso. Es un profeta muy educado, de una elevada cultura para su época. Y este hombre era hombre de palacio, era hombre de jerarquía intelectual. También tenía el familiar que era el rey. De manera que Isaías usa un lenguaje muy bonito y describe con un lenguaje muy florido la condición del apóstata. Y dice que el prevaricar, el mentir, todo eso se les hizo costumbre, se hizo hábito en ellos. Y entonces reconoce que dentro de ellos está el pecado. Ese es el primer paso.
Admitir, descubrir que uno necesita, alabado sea el Señor, la misericordia de Dios. Como cuando uno va al médico, uno necesita que con todo y lo doloroso que es, el diagnóstico sea el que es. Que se le diga qué es lo que hay que hacer. Alabado sea el Señor. ¿Y qué tenemos? Entonces tenemos esa observación. El versículo 14. Miremos y verá, bendito sea el Señor. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. En esa condición no había ni derecho ni justicia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Está describiendo el descenso en la observancia de la palabra del Señor, en los principios y valores que deben tener. Ese es el primer paso. El segundo, perdón, y es reconocer nuestra condición. Oigamos a Jeremías, el capítulo 3, versículo 13, colóquenlo allí por favor. Jeremías 3:13, también nos describe este profeta la condición del apóstata. Reconoce pues tu maldad, reconocerla. Es que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con sinceridad. Toda hipocresía crea una barrera. Dios no puede escuchar al hipócrita. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y ya hemos dicho aquí qué quiere decir el término prevaricar en la palabra del Señor. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Esta es la condición a la que se cae, y están cosechando, oigan bien, la angustia, el dolor que produce apartarse de Dios. Dice Jeremías 2:19, un poquito más atrás, miremoslo y verá. 2:19 de Jeremías, gloria al Señor. Este mismo profeta dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. La rebeldía en el pueblo cristiano es voluntaria, porque se conoce la verdad y se rechaza deliberadamente, se rebelan contra ella. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, haberlo dejado, haber estado con él y haberlo abandonado. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces hay que reconocer que la maldad viene como fruto y consecuencia de la apostasía y se deriva en otra cantidad de conductas y de condiciones dolorosas. Entonces hay que reconocerlo. Jeremías 14:7. Seguimos en los profetas para ver que la apostasía hay que admitirla como otros pecados, como el adulterio, como la mentira, como el crimen, el asesinato. Es la puerta de entrada a la misericordia de Dios, es reconocer nuestras culpas y acudir con toda franqueza y sinceridad a solicitar su perdón y su gracia. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Aleluya. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Miren el profeta instando al pueblo y se identifica con él, diciéndole que por favor nos perdone, porque las maldades son muchas. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Bucarica que llega en este momento a sintonía. Un abrazo para todos ustedes aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Estamos hablando de la apostasía y de la oportunidad que Dios brinda al apóstata de devolverse de su mal camino. Sí, eso es posible. Aquí está pues Jeremías suplicando misericordia. Vuélvete, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras iniquidades han sido muchas. Gloria al nombre del Señor. 14:7. Seguimos en Jeremías. Ese es el que tenemos. Ahora Daniel 9:5. Oigamos otro profeta que también se junta con el pueblo a clamar misericordia, hace una larguísima oración de arrepentimiento, de conversión, de devolverse. Daniel 9:5, miren cómo este varón de Dios dice, sin que él lo hubiera hecho, pero él se identifica con el pueblo en su condición. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Ese hemos, si usted lo quiere subrayar allí en su Biblia, hágalo, porque está identificándose con la condición masiva del pueblo que regresa de Babilonia en una condición, hermanos, en una afectación psicológica, anímica, familiar. Fue doloroso. Ese pueblo se entremezcló con otros pueblos, perdieron hasta el dialecto original. Todo eso, 70 años de azote fue mucho. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Este es el camino del retorno. Repito, de este pecado y de cualquiera otro. Hay que admitirlo, hay que aceptarlo. Y hay que devolverse de él, porque darse golpes de pecho y por mi culpa y mi culpa y mi grandísima culpa y reincidir, volver a lo mismo, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, repito una vez más,
es devolverse del mal camino. Bendito sea el Señor. En Daniel habla eso, bendito sea el Señor. Y Jeremías 8:5, volvamos a Jeremías. Capítulo 8, versículos 5, 6 y 7, este profeta recalca esa condición, que es reconocer la condición en que se encuentra la persona en el momento de pedir misericordia. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía, me ubico. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse, no han querido apelar a la voluntad. Versículos 6 y 7 y 8, gloria al Señor. Oigan estas frases. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Uy, mire cómo describe el profeta esta condición. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hasta aquí esta lectura en Jeremías. Noten que esta apostasía endurece, insensibiliza el corazón y lo torna cada vez como pedernal. Si de la apostasía no se reflexiona a tiempo, va creando dureza en el corazón. Esto es lo que llama el apóstol Pablo en Romanos entenebrecimiento. Es decir, una dureza voluntaria que va insensibilizando el corazón y ya no hay palabra, no hay mensaje, no hay predicación que lo haga devolver porque ya se la sabe. El apóstata generalmente dice, no me hablen de eso, yo eso lo conozco. Es más, yo lo prediqué. He tratado con ellos y da dolor ver la dureza de sus corazones. Entonces, esa es la segunda manera de salir. Oiga, la primera, aceptando la corrección divina. Segunda, reconociendo esa condición. Tercero, orando con sinceridad para devolverse. Cuando uno va al Señor con todo el corazón y lo hace de verdad, Dios lo escucha. Los ejemplos están aquí. Adorados el Señor. El Salmo 80, capítulo 80, versículos 3 hasta el 7. Oigamos la oración de un apóstata que se regresa, de alguien que ha pecado contra Dios, lo reconoce y hace esta oración. Óigalo. Oh Dios, es una oración, una invocación divina. Restáuranos. Restaurarnos es vuélvenos a la condición original, al lugar donde antes estábamos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Admite que no están salvados y que necesitan ser salvos. Versículo 4. Gloria al Señor. Jehová, Dios de los ejércitos. Otra invocación llena de, oigan bien, de reverencia, de respeto. Sí. Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Está diciéndole, Señor, hemos orado, pero no nos has oído porque no lo hemos hecho con sinceridad. ¿Hasta cuándo, Padre de la gloria? Oh Jehová de los ejércitos, sigue orando. El salmista, versículo 5, gloria al Señor, aleluya. Y está uniéndose al pueblo para hacerlo. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. O sea, Señor, mira que el pueblo llevó la corrección, la disciplina. Ahora vuélvenos, reconocemos nuestra condición. Versículo 6, alabado sea el Señor del cielo. Aleluya. Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Todo esto que está escribiendo es el efecto de la apostasía en ellos y está reconociendo que hay que salir de esa condición. Por eso el versículo 7 añade, alabado sea el Señor. Allí lo tenemos. Oh Dios de los ejércitos, suplica otra vez, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Repite esta oración. No nos dejes en esta condición, queremos salir de ella. Haz resplandecer tu rostro, perdónanos. Una oración sincera, Dios la escucha. El Salmo 51, 17 dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano apartado que me está oyendo en esta tarde, un saludo a todos los que han seguido sumándose ahora. Oiga, vuelva al Señor. Aproveche la oportunidad, la última que Dios le puede dar y vuelva al Señor. Es tan lindo volver con la amarga experiencia así de no haberle agradado, de haberle dado la espalda, pero cuando se regresan, Dios nos bendice. Alabado sea el Señor.
He citado un ejemplo que me contó un hermano de Venezuela hace unos 40 años. Él es colombiano, pero sirvió al Señor en ese país cuando Venezuela era aquella, los que lo conocimos. En una población venezolana, en la frontera, un hombre dejó de asistir a la iglesia. No cayó en adulterio ni en borrachera, pero este hombre fue avergonzado porque sus hijos crecieron y cuando estaban pequeños él hablaba mucho de la familia y de la rectitud y de la obediencia, y que cuando sus hijos crecieran él los iba, a someter, y crecieron y se le descarriaron 2 de ellos. Este hombre ya llevaba años en la iglesia. Al apartarse sintió mucha vergüenza sus hijos y no volvió él a la iglesia. Cuando lo trataron de reconvenir, dijo: no, yo prediqué muchas veces sobre cómo formar los hijos y los hijos me han traicionado, han echado por tierra mi testimonio, yo no vuelvo. Y así permaneció un tiempo, no hubo quien lo hiciera volver, pero una vez el pastor fue y lo visitó y le dijo: vengo por última vez para que usted se devuelva, usted está en rebeldía, deje a sus hijos allá, ellos con Dios. Dijo: no, a mí me lo enrostran en la calle, me dicen que mire, yo que tanto hablaba de la rectitud familiar y mire cómo andan mis hijos, todo esto yo no vuelvo. Entonces el pastor le dio la sabiduría y le dijo: vamos a la iglesia, y se despide. Usted estuvo muchos años allí, y a uno donde Dios lo trata bien, usted vino sin hogar, y con el hogar desbaratado, Dios lo restauró. Entonces vaya y le da gracias a Dios, a la iglesia. Si quiere darme las gracias a mí por lo que le pude ser de algún provecho, entonces vaya. Y el hombre fue al culto. Esa noche el pastor predicó, pero no invitó a nadie a reconciliarse. La gente se alegró porque vio a aquel hombre, porque era un hombre activo. No era un miembro de iglesia común y corriente, de banca, como decimos coloquialmente. Era una persona de cántico, de testimonio, de evangelismo, de oración, de ayuno, de diezmo y ofrenda, de apoyo a la obra. Este era. Entonces él les dijo: el hermano está aquí hoy, pero no vino a reconciliarse, vino a despedirse primero de Dios, que durante muchos años, casi 2 décadas, lo tuvo en esta iglesia. Vino a despedirse de mí como pastor y vino a despedirse de ustedes como iglesia. Así que, hermano, avance al frente y haga eso. Él pasó al frente y, en efecto, tomó el micrófono y se despidió de la iglesia. En breves palabras les dijo por qué no iba a volver y les dijo: tengo mucha vergüenza, así que yo no vuelvo más. Muchas gracias por el apoyo, el compañerismo, la amistad que tengo aquí, los hijos espirituales que evangelicé y hacen hoy, guárdense ustedes, etcétera. Luego dio media vuelta y le dirigió la palabra al pastor que estaba en el púlpito y le dijo: perdóneme, pastor, pero yo no tengo carácter, tengo vergüenza, no vuelvo a la iglesia. A usted le agradezco la formación que me dio, lo poco que aprendí, cómo maduré, fue usted, así que Dios lo bendiga. El pastor bajó del púlpito, lo abrazó y le dijo: yo también le agradezco a usted la perseverancia que tuvo, los himnos que entonó, todo lo que hizo en esta iglesia. Dios se lo bendiga, se lo multiplique, los diezmos que aportó en su momento, las ofrendas. Entonces ya se despidió de la iglesia, también de mí. Vamos ahora y se arrodilla allí donde hace casi 20 años que yo empezaba el ministerio aquí. Allí se arrodilló conmigo y aceptó a Cristo, abrió su corazón para Él. Venga entonces conmigo y le dice al Señor que usted se despide hoy de Él y que usted nunca va a volver a su iglesia. Se arrodillaron los dos. Me cuenta aquel hermano que la iglesia se puso de pie cuando ese hombre se arrodilló y el pastor allí le entregó el micrófono y le dijo: dígale al Señor, despídase de Él, porque usted ya no continúa más en su iglesia. El hombre fue a decir algo, dijo: pero antes denle las gracias por todas las bendiciones que disfrutó en estos 20 años de vida cristiana. El hombre empezó a darle gracias a Dios por todo, por haber restaurado su hogar, por haberle bendecido económicamente, por haberlo guardado, por haberlo perdonado, por haberlo limpiado de la borrachera, el adulterio, todo aquello. Y luego, cuando ya iba llegando a la parte final para despedirse, allí se frenó el hombre. La iglesia subió el tono de la oración, aleluya, y se oyó llanto entre muchos, aleluya. De pronto este hombre soltó un llanto de adentro de su alma, abrazó al pastor y soltó un grito y en voz alta le dijo: ayúdeme, pastor, yo no soy capaz de despedirme del Señor. Se reconcilió y creo que murió en Cristo. Miren cómo este pastor lo usó Dios para hacer volver a este hombre que había vuelto a la apostasía. Si se puede devolver, si esa es su condición, hágalo y Dios le va a restaurar. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ora. Entonces, ore a Dios,
Él lo va a levantar como a tantos. Alabanzas al Señor de gloria. Hay más citas, las dejaremos para otro tema. Mire aquí. Una vez que se pide perdón, se disfruta ese perdón. Dios lo otorga. Entonces el apóstata, ahora reconciliado, siente de nuevo la paz, la bendición. Esto le pasó a David. Usted lee el Salmo 32, el Salmo 42 y el Salmo 51. Son, oiga, salmos de un hombre que retorna después de haberse apartado de Dios, de haber cometido adulterio, de haber sido el autor intelectual de la muerte de un hombre para ocultar un embarazo, un adulterio. Todo eso, en la misericordia, Dios se lo perdonó a este hombre. Entonces, hay que recibir eso. Ahí está el Jeremías 3:12. Vamos a verlo. Gloria al Señor. Jeremías 3:12. Miren lo que dice este hermoso versículo. Gloria al nombre del Señor. Viene Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel. El norte son las 10 tribus que habían establecido a Samaria como capital. Estaban en apostasía. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. O sea, Dios detiene su justa indignación, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Le está ofertando, le dice, vuélvete, vuélvete, y mi ira no caerá entonces. Y yo le digo hoy personalmente al que está en esta condición, antes que la ira caiga, vuélvase al Dios del cielo, porque puede caer y va a caer. Aleluya, qué bendición esta promesa divina. Entonces eso dice Jeremías 3:12, pero 36:3 de Jeremías añade esta gran verdad. Estoy citando los textos correspondientes al tema de hoy, que es cómo salir de la apostasía. Ve Jeremías, el otro texto es, aquí lo tengo, es Jeremías 36:3. Oigámoslo, este profeta sí que insta al pueblo a salir de esa condición. Oigamos otra declaración suya. Quizá oiga la casa de Judá. Aquí el mensaje ya no es para los del norte, que tenían a Samaria como capital, ahora es para los del sur, que también cayeron en esta condición. Por eso el norte cayó primero cautivo bajo los asirios y luego los babilonios sometieron a los del sur. Años después, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. O sea, ya estaba decretado de parte de Dios que venía el juicio contra esta rebelde Judá. Y se arrepienta cada uno de su mal camino. Ya estaba decretado el juicio, aquí lo dice. Y si se vuelven de su mal camino, yo perdonaré su maldad y su pecado. Bendito sea el Señor. Oiga, qué bueno. Es que hay garantía de perdón. En Cristo lo hay auténticamente. Sea el nombre de Dios glorificado. Alabado sea el Señor. Una sobrina mía reconcilió su alma con Dios el año pasado. Yo fui al lugar donde trabaja y estudia y la bauticé. Esta jovencita me contó que ella no simpatizaba mucho con la iglesia, donde su mamá y yo he perseverado por todo el tiempo, porque nos consideraban como muy fanáticos, muy extremistas, muy exigentes, porque les hablamos la palabra como tiene que hablarse. Y entonces quería vivir una vida liberal, vestir de cualquier manera, porque hay muchos que les gusta eso. Y por eso van a cualquier iglesia donde les toleren su condición, su apostasía. Dicen ser cristianos por dentro, pero por fuera no lo reflejan. Y esta jovencita estaba así. Con todo fue a un culto de una compañera de trabajo que la invitó. Y ella oyó allá la palabra y me dice, tío, si ese hombre, ese predicador hubiera conocido mi vida, no hubiera predicado el sermón que predicó. Habló de los hijos de cristianos criados desde cuna en el evangelio, alumnos de escuela dominical, todo lo que yo era, este hombre lo escribía, y cómo han rechazado a Dios, a su palabra, cómo se han vuelto al pecado, etcétera. Dice, yo no soporté más, me incorporé de esa silla y me fui al frente a pedirle perdón a Dios. Pero como era una iglesia liberal, dije, aquí sigo, aquí permanezco, y aquí me gusta porque todavía quedaban esos residuos, pero empezó Dios a tratar con ella. Alabado sea el Señor. Y a recordar esa palabra que había oído cuando niña. Esa palabra que había escuchado de la maestra dominical, del pastor, que por algún tiempo lo fui. Entonces hizo un acto de reflexión y una noche quebrantada le prometió al Señor que vuelve. Y volvió. Alabado sea el Señor. Vuelva usted para que el pecado sea perdonado. Aquí hay perdón. Y sigo leyendo citas. Zacarías 1:3. Mire usted que el perdón se disfruta. Hay oferta de Dios sobre el perdón al apóstata como al adúltero cualquiera,
que pequé y que vuelva a Dios con toda sinceridad, ahí está. Miren, Zacarías 1:3, gloria a su nombre. Diles pues, ahora es a Zacarías diciéndole al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y otra vez usa esa frase que hemos repetido una y otra vez en uno y otro texto bíblico. Vuélvete, volveos. A mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Está ese encuentro maravilloso. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la misma invitación que se proclama en Apocalipsis 3:19. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se da la comunión, se da el compañerismo, se da la amistad. Vuelve ahora en amistad con él, dice el libro de Job. Alabanzas al nombre del Señor. Esta es una bendición maravillosa que Dios nos otorga. Así que tengo estos 4, condiciones para el apóstata. Se las voy a repetir a los que llegaron de últimos. Aceptando la corrección, analizando la condición que estamos viviendo ahora, oiga bien, a causa de la apostasía. Ese hogar desbaratado, esa familia en crisis, esos hijos que le critican y le censuran y le enrostran sus infidelidades. Y le dicen, cuando usted era evangélica, usted no era así. Cuando usted era evangélico, usted no era así. Mire ahora, mire cómo ha regresado a su casa la maldad, la maledicencia, la violencia intrafamiliar, la rebeldía. Todo eso es la cosecha de lo que usted está sembrando mientras está en apostasía. Entonces hay que reconocer esa condición, hay que admitirla, que ese es el fruto. Ahí lo dice Jeremías, es amargo, es indeseable. Aleluya. Traer esos recuerdos de aquel tiempo cuando estuviste en comunión con Dios y fluía la bendición, y fluía la palabra, y ganabas almas y testificabas. Eras una persona activa en una iglesia. Oh, gloria al Señor. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué está haciendo el enemigo con tu vida? ¿A dónde te está llevando? Por eso, al reconocer eso, es el camino de retorno. Bendito sea el Señor. Entonces, reconociendo y confesando este pecado, orando con sinceridad para abandonarlo, para salir de él, alabado sea el Señor. Todos los que hemos tenido una experiencia con Dios, así lo hicimos. Fuimos a buscar a la persona a la cual habíamos faltado, contra la cual habíamos pecado, y pedimos perdón. Yo lo hice. Es que la Escritura antepone al perdón la confesión, pero también el resarcir hasta donde sea posible el pecado cometido. Sí. ¿Por qué no mandarle un WhatsApp a esa persona con la cual se pecó y decirle que por favor le perdone, que usted ahora es cristiano o cristiana? Que le perdone por haber andado en tinieblas y por haberle sido de tropiezo. Sí, hay que hacerlo. Aleluya. El que hurta, devuelva la prenda hurtada, dice la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Lo hizo Zaqueo. Cuando se reconcilió con Dios, cuando se arrepintió, dijo, devuelva a los que les he robado con 4 veces más. Todo eso es evidencia de que de verdad hay arrepentimiento y hay conversión allí. Entonces está aquí, aleluya, esas condiciones. Se las repito, aceptando la corrección divina, aleluya, reconociendo y confesando ese pecado, recibiendo y disfrutando el perdón del Señor y, por supuesto, orando a Dios. Esta tarde es oportuno para hacerlo. Esta noche, hermanos en Europa, Dios los bendiga, es oportuno. Usted conoce seguramente algún apóstata. Mañana, Dios mediante, hablaremos de la actitud del creyente para con ellos, cómo manejarlo, pero anticipémosle. Ore por ellos. Mencione a alguien que está en esa condición. Si es un familiar, con mayor razón, y pida al Señor que le dé la oportunidad de ser el instrumento que Dios utiliza para volver a esa persona de esa condición. Vamos a hacerlo de una vez, pero si usted es la persona implicada, si se siente aludido por esta palabra, ahí están los brazos extendidos del Maestro. Ahí está el Dios del cielo diciendo, vuélvete y yo me volveré a vosotros. Hágalo ahora. Amado Dios, muchas gracias. Bendigo tu nombre, poderoso Señor, por esta oportunidad de hablar tu palabra. Oh Dios, y aunque sea en esta sola media hora, hemos podido, Señor, continuar con esta transmisión. Hoy te presento las vidas que seguramente han oído esta palabra, y te presento aquellas almas que están en esta condición de apostasía, que habiendo gustado de los poderes del siglo venidero, habiendo, oh Dios amado, siendo iluminados con tu espíritu, como dice Hebreos capítulo 6, habiendo estado y habiendo gustado la buena palabra,
la han echado a sus espaldas, se han vuelto, Señor, como la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como el perro que vuelve a su vómito. Perdónalo, Señor, que ellos sientan esa necesidad de tornar a ti, que tu Espíritu les redarguya y les haga sentir esa profunda necesidad. Oh, como el alma que desea el agua, como David que decía, como el cuervo, el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Crea sed, crea ansiedad en esas vidas para que vengan a la fuente inagotable de vida que tú eres, Señor. Ayúdanos, por favor, por aquellas vidas, Señor, que están en esa condición, que podamos hablarles de esta esperanza tuya y que algunos la aprovechen, Padre de la gloria, y tornen a ti en bendición. Amén y amén. Alabado sea el Señor.